Capítulo 6. Ora en todo tiempo. Martinol. Querido Timoteo, como tú, mi ministerio comenzó a la mitad de mi segunda década de vida, y sería decirlo muy suavemente si digo que había cierto temor y temblor ante la posibilidad de ser un pastor y predicador. Mirando hacia atrás, le agradezco a Dios por el consejo que me dieron hombres más experimentados en el ministerio. A través de ellos, aprendí y continúo descubriendo perspectivas acerca de un ministerio efectivo. Lo que se transmitió por parte de hombres fieles que han dejado un legado de productividad ministerial ha servido para mi eterno beneficio, y oro para que a medida te preparas para comenzar tu pastorado Dios pueda usarme para beneficiarte de la misma forma. Cuando era un estudiante de teología de tercer año, estaba ansioso por saber si, algún día cuando me graduara, me encontraría a mí mismo en la obra y el servicio de Dios, disfrutando, en el sentido bíblico de la palabra, del éxito. Noté que cierto pastor en nuestro país estaba ejerciendo un ministerio bajo la mano de Dios. Le escribí preguntándole muy buenas preguntas acerca de su éxito y ministerio. Su respuesta vino en la forma de 2 páginas y media de sano consejo pastoral. Su respuesta a mi pregunta sobre la oración fue humilde y modesta, pero indicaba una cosa: la oración era un factor importantísimo en su vida. Mis años de entrenamiento fueron invaluables, pero a menudo me he preguntado por qué no hubo ni tan solo una mención de la teología de la oración. En la historia del presbiterianismo, todo el tema del pastor y su compromiso con la oración de intercesión fueron una parte integral del servicio de ordenación, en especial cuando llegaba el momento de dirigirse al hombre y sus tareas y responsabilidades hacia la congregación. Trágicamente, en estos días la oración es una parte poco recalcada del llamado del pastor. Haz volar tu mente a través de las épocas de la historia bíblica. Hay un relato permanente de hombres inspirados por Dios Espíritu Santo, clamando al Dios vivo e implorando su misericordia en tiempos de necesidad. Con Abraham, por ejemplo, el registro bíblico es claro. Él entendió la parte que la oración tenía en su poderoso peregrinaje. Dios le mostró a él el secreto de sus propósitos y cuando lo hizo, Abraham corrió al trono de la gracia para implorar la misericordia de Dios sobre los justos de Sodoma. ¿Perdonaría Dios, por causa de 50, 40, 30 y aún menos justos, a aquellos que eran dignos? Dios escuchó su clamor y recordando a Abraham, salvó a Lot. La vida de Jacob nos enseña que cuando el pacto está en efecto, allí donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Se puede encontrar una oración más conmovedora que la de Jacob clamando, «No te dejaré ir a menos que me bendigas»? ¿No está acaso el autor de la Escritura diciéndonos que en Jacob vemos a un hombre que al menos entendió una cosa, que en la providencia de Dios es imposible considerar un peregrinaje de fe sin que la oración intercesora aparezca de forma preeminente? ¿Qué diremos de Moisés? Dios una vez declaró que el pueblo era digno de juicio inmediato. Entonces, Moisés dio un paso adelante a hacer su petición. En su oración hay una santa discusión y un santo contenido. Escúchalo argumentar: Dios, ¿qué pasará con tu reputación? ¿Qué dirán los paganos? ¿Cómo puede ser? ¡Qué respeto santo! ¡Qué petición tan ansiosa! ¡Qué preocupación por el honor del Dios vivo! Si lo hizo una vez, es porque lo hizo una y otra vez, siempre que se ponía en medio de un pueblo ingrato y rebelde y un Dios que odia el pecado. Aquí estaba un hombre de Dios, defendiendo su caso en base al santo y lleno de gracia nombre de Dios, y Dios recordó y perdonó a la nación. Cada capítulo en la historia de la redención muestra a un hombre en oración. Por ejemplo, Nehemías y las destrozadas murallas de Jerusalén. Él aparece como un hombre dado a la oración intercesora. Esdras fue exactamente igual. David enfatizó la necesidad de la oración. Todos los profetas se caracterizaron como intercesores de primer orden. Considera el ejemplo de Jesús. Nosotros nos excusamos de la oración debido a nuestras ocupadas agendas. ¿Hubo alguna vez un hombre tan ocupado como Jesús? ¿Has notado alguna vez, Timoteo, el trasfondo de Marcos 1:35? Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. El Santo Hijo de Dios estaba ocupando las primeras horas de la mañana antes de la salida del sol, acercándose a su Padre Celestial, renovando su fuerza espiritual y vigor mientras se prepara para el día que viene. Toda la vida de Jesús está entremezclada con oración. A medida se acercaba a la cruz, toma a sus discípulos junto con él. Nuevamente enseña sobre la necesidad de la oración.
Era una parte inseparable de su preparación para ese bautismo de sufrimiento. ¿Has leído alguna vez algo más conmovedor que su oración sumo sacerdotal? En Getsemaní y en la agonía de la cruz, el Hijo de Dios estaba preocupado por la comunión con su Padre aún al mismo tiempo en que su santa ira se derramaba sobre su querido Hijo para pagar por los pecados de su pueblo elegido. Aún en ese momento, en su mente estaba la oración. Timoteo, sería absurdo no ver la importancia de caminar en sus pisadas. Hechos 6 es un pasaje fascinante. Comienza con estas palabras. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, y dijeron, «No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra». El énfasis es mío. Nota, primero que todo, un crecimiento de la Iglesia sin precedentes trae consigo las demandas usuales de atención pastoral. La Iglesia se multiplicaba debido a un acto soberano de Dios. Con ello vino un problema pastoral no esperado, el cual amenazaba con salirse de control. Algunos de nosotros hubiéramos entrado en pánico. Los apóstoles, sin embargo, se rehusaron a permitir que el problema los atrapara y consumiera su tiempo. Ellos delegaron la responsabilidad. ¿Puedes imaginarte un liderazgo hoy día con este enfoque de no intervención en un asunto tan serio? El problema era la hambruna. La primera función ministerial, en lo que respecta a estos hombres, era la oración. Lo habían aprendido bien. Las dos funciones del ministerio, la oración y la predicación, no pueden ser separadas. Los ministros deben, por necesidad, orar como el resto de la gente lo hace. Ellos deben, por necesidad, hacer lo que todos los cristianos hacen: comenzar el día con oración, anticiparse al día con oración, llenar el día con oración y terminar el día con oración. Pero deben ir aún más allá. La gente de la iglesia primitiva, de acuerdo a Hechos 2:42, perseveraba en la oración. Pero los pastores iban más allá. Se rehusaron a tomar una noble responsabilidad en la iglesia local para poder seguir a un grado mucho mayor el ministerio esencial de la oración. Calvino dijo que los pastores tienen un motivo mayor al de todos los demás para orar, ya que su gran preocupación es la salvación de la iglesia. En este punto, el ejemplo de Moisés se vuelve muy instructivo para los pastores. Debido a la falta de oración, el escepticismo y el secularismo entran a la iglesia evangélica. Nuestra única esperanza hoy es abandonarnos a la oración. La oración es nuestra responsabilidad común, pero en particular es la tarea de aquellos de nosotros que hemos sido llamados al ministerio. En el Antiguo Testamento, la gente esperaba oración de sus líderes. Samuel consideraba que era pecado el no orar por el pueblo. David oró y la plaga fue detenida. Ezequías oró en una crisis nacional y Dios escuchó. Y aún así Timoteo, con toda su diligencia y fidelidad, estos santos del Antiguo Testamento no podían orar como nosotros oramos, con nuestra fe en el conocimiento de Jesucristo. No podían orar como nosotros, con la total conciencia de los gloriosos privilegios puestos delante de nosotros en Hebreos 10:19. 22. Así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. También tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos, pues, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Estudia las oraciones de Pablo. Estudia los detalles. Estudia la pasión, la precisión, el énfasis, el corazón pastoral. Al mismo tiempo que lleva en su corazón la carga de las iglesias, él sabe que por disposición de Dios, su más alto llamado como pastor es invocar al gran pastor en nombre de su rebaño. No hay una eficacia especial en las oraciones de un pastor. Solo Cristo tiene eficacia. La base de nuestras oraciones es y siempre será la obra mediadora de Cristo. Nuestro trabajo como pastor no es presentar un sacrificio por los hombres, sino persuadirlos a que crean en un sacrificio ya ofrecido. Sin embargo, es precisamente por esa razón que clamamos a Dios en nombre de los hombres.
En ese sentido, la oración es nuestra mayor obra. Es una ardua labor. Es una lucha contra el adversario. Es una batalla contra la carne. Es trabajo esencial. El ministro que no ora por su rebaño no es un ministro bajo ningún sentido. Es orgullo porque obra como si pudiera triunfar sin el poder de Dios. No muestra compasión porque no comprende que la mayor necesidad de su pueblo es la gracia divina sobre ellos. Puedes estar seguro, si él no ora, pagará un alto precio. Considera las serias observaciones de John Smith. La oración es la vida y alma de nuestra sagrada función. Sin ella, no podemos esperar éxito en nuestro ministerio. Sin ella, nuestras mejores instrucciones son estériles y nuestras más arduas tareas son ociosas. Antes de poder inspirar terror en aquellos que rompen la ley, debemos primero, como Moisés, pasar mucho tiempo retirados con Dios. La oración a menudo le da el éxito a aquellos con poco talento, mientras que los grandes, sin ella, son inútiles o perniciosos. Un ministro que no es un hombre de piedad y oración, aunque tenga muchos otros talentos, no puede ser llamado un siervo de Dios, sino más bien un siervo de Satanás, escogido por él, por la misma razón por la que escogió a la serpiente antigua debido a que era más astuta que cualquier otra bestia del campo que Dios había hecho. ¿Qué monstruo debe ser ese ministro del Evangelio, oh Dios, ese dispensador de las ordenanzas del Evangelio, ese intercesor entre Dios y su pueblo, ese reconciliador del hombre con su Creador si no se mira a sí mismo como un hombre de oración? A menudo, Dios da esas bendiciones destinadas al pueblo, como respuesta a las oraciones del pastor. Debemos traer sus necesidades delante de Él, debemos lamentarnos por su pecado, debemos orar por la conversión del pecador y por la edificación de los santos y, ay de nosotros si no lo hacemos. Si bien los ministros deben estar al frente del ministerio de oración, todos los creyentes deben tener el mismo interés. Si la Iglesia ha de prosperar, por decreto de Dios, entonces los cristianos deben aprender a orar. Los ministros no tienen una carrera. Un ministro es cautivo al servicio divino y no puede servir a Dios sin la oración. Cuando Pablo le habla a los romanos, él quiere que ellos sepan esto, Romanos 1:8. Después de su introducción, y antes de moverse al resto de su carta a la iglesia en Roma, usa un juramento diciendo, Dios, a quien sirvo en mi espíritu anunciando el evangelio de su Hijo, me es testigo de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Romanos 1:9. Él emplea el juramento para asegurarles a los creyentes de su trabajo sobre esta situación. Es la primera tarea que menciona. Podría mencionar que en varias ocasiones en mi vida he escuchado predicadores que atacan lo que llaman el estilo de oración lista de compras. Si con eso quieren decir que no debemos orar demandando a Dios cosas de una lista, entonces me identifico con su aversión a este tipo de oración. Sin embargo, creo, al recordar dos pasajes del Antiguo Testamento, que es tarea del pastor el orar por su congregación entera por nombre. Las Escrituras dicen que Aarón llevaba un pectoral con los nombres de los hijos de Israel en su pecho. Toma nota también del ejemplo de Samuel cuando dijo, así que, lejos de mi pecar contra Jehová dejando de rogar por vosotros. 1 Samuel 12, 23a. Para mí, ha sido una gran ayuda el tener mi cuaderno personal de oración. No hay nada anglicano sobre ello. Es un cuaderno con una bolsa en su interior para guardar una notita con temas inmediatos para orar, cosas como compromisos para enseñar, necesidades breves y otras cosas temporales. Para el resto del cuaderno, las páginas consisten de versículos de la Escritura, los cuales repito en oración a medida me ayudan a enfocar mi atención en Dios y sus caminos. Después, tengo en la lista los nombres de los miembros de la iglesia que pastoreo así como de sus hijos y también los nombres de otros pastores e instituciones por los cuales siento la necesidad de orar. Incluidas en esas páginas están temas tales como las finanzas de la iglesia, el canto y adoración en la iglesia y los varios departamentos de actividades tales como la juventud. Si esa es una oración del tipo lista de compras, entonces diría que una persona que va a comprar con una lista, al menos no olvida lo que quiere comprar y no regresa a casa decepcionado por haber olvidado algo. Hay demasiadas cosas que se esperan de un pastor. Si hiciéramos todo lo que se espera de nosotros, nunca oraríamos. Si regresas a Hechos 6, notarás que cuando se estableció esa prioridad, los resultados fueron fenomenales. Nuestro ministerio no está basado en los resultados, pero cuando por voluntad de Dios, estos hombres hicieron lo que era su tarea, la palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe.
Quizás no sea siempre igual con nosotros, pero nuestro trabajo nunca dejará de ser bendecido. Nunca habrá potencia evangelística sin oración intercesora. Timoteo, las siguientes 10 características de la oración bíblica deben ser recordadas. 1. Necesidad. Dios no tiene hijos tontos, ni tampoco siervos tontos. Cuando aquel fariseo de fariseos, Saulo de Tarso, se convirtió, inmediatamente comenzó a orar. Cuando el ángel anunció esta conversión a Ananías, la principal descripción de Saulo que fue dada fue, porque él ora. Fue como si el ángel estuviera diciendo, nunca antes lo ha hecho. Antes solo lo hacía del diente al labio. Ahora que ha experimentado el espíritu de adopción y es un heredero de Dios y coheredero con Cristo, está orando y su voz es escuchada. Ahora se ha convertido en una necesidad para él. Sin oración, un hombre no puede ser cristiano. 2. Urgencia. Se deduce que en el momento en que una alma nacida de nuevo comienza a apreciar las glorias de su paso del reino de la oscuridad al reino de la luz, también comienza a ver el mundo como un lugar donde el nombre de Dios es deshonrado. Con ello, este hombre urgentemente implora de la misma manera que el Salmo 85, 6, no volverás a darnos vida, para que tu pueblo se regocije en ti, y el Salmo 119, 126, tiempo es de actuar, Jehová, porque han invalidado tu ley. La negación de la autoridad de Dios y de su soberanía es una invitación a la acción de Dios. ¿Conoces algo de esa urgencia? 3. Valora su importancia. Sin ella estamos indefensos y no vamos a ningún lado. Cuando nuestro Señor regresó del monte de la Transfiguración, vio una triste escena, un grupo de indefensos discípulos ante una necesidad humana increíble. Ellos le dicen, ¿qué estamos haciendo mal? Él les contesta que, en esencia, todavía tienen que aprender a orar. ¿Cómo vamos a poder irrumpir por las puertas de bronce? Nosotros también, a veces, parecemos estar tan indefensos ante la necesidad humana. Hemos abandonado el lugar secreto del Altísimo resultando en nuestra propia pérdida e incapacidad en el púlpito. Que Dios nos despierte. 4. Incapacidad. En el Salmo 50, 7-12, Dios declara su autosuficiencia. En ese contexto, nos enseña nuestra incapacidad e indefensión. Dios no necesita nuestras oraciones. Nosotros lo necesitamos a Él. Él no nos necesita a nosotros. La práctica de la oración es la mejor expresión del calvinismo. Es una declaración simple y honesta en la presencia de Dios, de una total indefensión. Si la salvación es del Señor, y si la gente ha de convertirse, será por la gracia y el poder de Dios y por medio del Evangelio. Nunca es en base a la persona que yo soy, sino a pesar de ella. La tendencia al orgullo está allí, y nos destruirá si no somos cuidadosos. Si no oramos, Dios no está perdido en cuanto a qué hacer sobre una situación. Cuando Mardoqueo trató de grabar en Esther la importancia de su intervención en la crisis nacional que estaba amenazando la existencia futura de los judíos, y ella estaba más preocupada por su propia protección que por cualquier otra cosa, su mensaje se resumió a esto. ¿Has considerado alguna vez, Esther, que no eres indispensable? Si no haces nada al respecto, la liberación vendrá por algún otro medio. Dios no depende de ti. Pero, ¿quién sabe? ¿Quizá has llegado al reino para una ocasión como esta? ¿Por qué no ponerse a la altura de la situación en lugar de perdérsela? Timoteo, si tú y yo dejamos de orar, los planes de Dios continuarán. Él aún construirá su iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, y todo hombre, mujer y niño destinado a ser traído al reino vendrá al mismo. Pero yo sufriré por mi falta de oración. 5. Constancia. Pablo nos exhorta en 1 Tesalonicenses 5:17 a orar sin cesar. David oraba 7 veces al día, Daniel, 3 veces al día. Lutero, al encontrarse a un amigo en la calle le decía, hermano, ¿te encuentro orando? 6. Contenido. ¿Por qué las oraciones fueron registradas en la Escritura? ¿Por qué el Espíritu Santo consideró importante que tengamos párrafos y párrafos de Escritura con las oraciones que fueron ofrecidas por Daniel, Nehemías, Pablo y Jesucristo? Él lo hizo para que tú y yo pudiéramos aprender a orar. O, que nuestras oraciones tomaran un carácter más bíblico. Que nuestras oraciones fueran una expresión de la voluntad de Dios tal como éste es mostrado en la Escritura. 7. Inoportuna. Esto es el entender la voluntad de Dios y traerla delante de Él de forma continua y persistente.
es no darle reposo a Dios hasta que le dé paz a Jerusalén. Después de todo, es la voluntad de Dios que su Jerusalén, el cuerpo de Cristo, resplandezca con su gloria y una alabanza para Dios en la tierra. Si la Iglesia no es aquello para lo cual fue llamada, ¿no deberíamos implorar la misericordia de Dios para que haga al cuerpo de Cristo una honra para su nombre en este pobre y miserable mundo? ¿No nos dio Jesús la parábola de la viuda inoportuna en las palabras de Lucas 18:1, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar? ¿Qué tan serio eres tú en cuanto a tu interés por la Iglesia de Dios? 8. Certeza. Esto significa fe. Esto no tiene nada que ver con que Dios nos dé una especie de cheque en blanco para que nosotros lo terminemos de llenar. La fe está basada en la voluntad de Dios. La fe descubre el corazón de Dios en las páginas de la Escritura. La fe se familiariza a sí misma con la visión de Dios. La fe lee oraciones conmovedoras como la de Juan 17. Padre, ora Jesús, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, pues me has amado desde antes de la fundación del mundo. La fe llega a conocer esta expresión de la voluntad del Salvador y la lleva a Dios nuevamente. La pone a sus pies. La fe ruega, Padre, tu pueblo, por el cual Cristo oró, necesitan ser llevados en alas de águilas. Llévalos con seguridad a través de este mundo hostil y malvado. Guíalos por las puertas de la muerte hasta su hogar eterno en gloria. Martín Lutero puede haber parecido imprudente en la manera en que oró cuando alguien lo escuchó decir, Padre, se hará como yo quiero porque sé que lo que yo quiero es lo que tú quieres. Pero, había entendido la voluntad del Padre y la había expresado en oración. 9. Alcance. Cuando el creyente tiene una mentalidad que va mucho más allá de los límites de las pequeñas mentes de los hombres y mira más allá del horizonte para ver y comprender los propósitos de Dios en la redención, entonces ora de una forma acorde con dichos propósitos. Pídeme, y te daré por herencia las naciones. Salmo 2:8, le dice el Padre al Hijo. El creyente se apropia de esto en oración. Su más grande gozo y deleite es saber que los rebeldes doblan su rodilla al Hijo de Dios, que tocan el cetro extendido hacia ellos y que son entonces salvados por gracia. El creyente, con sus rodillas dobladas, ansia una cosa más que cualquier otra, que Cristo tenga seguidores que le adoren. Anhela discípulos que lo admiren. Todo intercesor se puede identificar con Spurgeon, de quien Archibald Brown dijo una vez, él lo amaba, lo adoraba, era un cautivo gozoso de nuestro Señor. Cuando Pablo oraba, pensaba en grande. Mira su oración en Efesios 3, 14-21. Piensa en grande cuando ores. 10. La meta. La meta es la gloria de Dios. Santificado sea tu nombre. Que el nombre de George Whitefield pereza, dijo ese hombre, pero que el nombre de Cristo viva para siempre. Cuando el mismo Jesús levantó sus ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Juan 17:1, 5. El creyente responde inmediatamente con un animado así sea. En conclusión, déjame hacer una o dos sugerencias prácticas. Yo me convertí debido al ministerio del hombre más piadoso que he conocido. Su nombre era Víctor Thomas. Espiritualmente hablando, siempre estaba de pie, era el epítome de la humildad y un expositor poderoso. Él está en el cielo ahora. Un día cuando él y yo estábamos solos, dijo, Martín, siempre que puedas, ora en voz alta. Este consejo práctico me ha servido a través de los años. El mismo salmista dijo, con mi voz, clamo al Señor. Claro que también existe la oración inaudible. Se dice que Ana murmuró una oración sincera e inaudible, y también está Nehemías, quien no tuvo otra opción que enviar una oración silenciosa al Dios del cielo cuando el rey le hizo una pregunta y él quería dar una respuesta sabia. Habrá veces, claro, cuando seguirás estos ejemplos, pero necesitarás descubrir lo mismo que yo, desde que me dieron ese primer consejito sobre la oración, que verbalizar y proclamar tus peticiones a Dios es un mandamiento bíblico simple pero lleno de significado. En Zacarías 8:20, leemos, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades. Vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Punto.
Aquí ves la repentina conciencia de la increíble importancia de la oración intercesora. Con un sentido fresco de urgencia, el pueblo comenzó a invocar la misericordia de Dios. Después Zacarías continúa: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, y le dirán: Iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Que Dios repitiera esas misericordias de nuevo. ¿Puedes imaginarte, Timoteo, 10 de tus vecinos implorando para que los lleves a la iglesia? Oh, que Dios nos despertara. Tenemos la verdad. No decimos eso de una forma arrogante. Las palabras de Jesús a Pedro aplican a nosotros: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Si la palabra de Dios ha de ejercer un profundo ataque en las fortalezas de la maldad y el pecado, todos debemos tomar en serio la cuestión de la oración intercesora. Termino con una cita de un gran ministro norteamericano de una generación pasada. Gardner Spring dijo: Existió un tiempo cuando los pastores de las iglesias norteamericanas valoraban el privilegio de la oración. No eran solamente hombres de oración, pero oraban frecuentemente unos por otros. Sus visitas fraternas y recíprocas eran ofrecidas y endulzadas en oración. Ni era cosa inusual que usaran días de ayuno y oración juntos por la efusión del Espíritu de Dios sobre ellos y sus iglesias, y eran días de poder, días cuando el brazo de Dios era levantado y su diestra extendida. Ni tampoco era difícil ver entonces dónde era que radicaba el poder de ese púlpito. El que entre ellos sea débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David será como Dios. Que Dios esté con nosotros y nos despierte, y que Dios nos haga intercesores para su gloria, para su honor, para el bien de su iglesia y para rescatar a las naciones. Soli Deo Gloria. Pastor Martin Old. P.D. Te recomiendo fuertemente el capítulo de Spurgeon que aparece en Discursos a mis estudiantes sobre la oración privada del predicador. Un pequeño volumen en el inglés de Derek Thomas llamado Orando a la manera del Salvador, Fearn, Rosire, Christian Focus Publications, 2001, trata solamente sobre dejar a Jesús transformar tu vida de oración. Este libro es más valioso de lo que te puedo expresar. Te exhorto a leer tantos libros con el tema de la oración como puedas, pero especialmente la enseñanza de las Escrituras sobre lo que es seguramente, junto con el estudio la palabra de Dios, la parte más importante del trabajo de un pastor. Recomendaciones del editor. Orad sin cesar, por Franz Baker, Editorial Peregrino, 1998. Un llamamiento a la renovación espiritual, por Donald Carson, Andamio, 2005.